de la proclamación del Evangelio. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das, Señor, la vida y la salud, y te rogamos que tu presencia nos acompañe para poder comprender tu santo mensaje, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El capítulo que nos convoca para el día de hoy se encuentra registrado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12. Versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. De esto ya habíamos hablado. ¿Cómo es que Lázaro era un testimonio vivo del milagro que Jesucristo había hecho? Inmediatamente se levantó un complot contra Lázaro, en un afán de querer deshacerse de la prueba en favor de Jesús. Una de las características de estos hombres que se habían dedicado a buscar en su propio razonamiento la solución para los problemas del mundo y haciendo de lado a Dios fue precisamente ¿cuál? Querer borrar las evidencias. Siempre se ha notado que desde el principio del mundo Satanás ha obrado así, intentando borrar las evidencias en favor del bien, tratando de hacer que el hombre se olvide de la existencia de Dios, negando por completo la presencia real de Dios. En esta ocasión hicieron lo mismo estos dirigentes del pueblo. Querían borrar la evidencia matando a Lázaro. Fácil. Ellos dijeron: exterminamos a Lázaro y ya no hay pruebas en favor de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Era gente sin escrúpulos. Para querer hacer eso, estando conscientes de lo que estaban haciendo, significaba que se habían alejado tanto de la luz de la verdad y de Dios, que habían llegado a pensar que las tinieblas eran lo justo y lo correcto. Pero todo eso solo se hacía por intereses, porque esta gente decía: es que la gente se va detrás de él. Solo por esa causa, solo por esa razón. Así que entonces intentan matar a Lázaro y luego Jesús entra triunfalmente en Jerusalén por última vez. Y allí realiza una purificación última del templo. Allí estaban también los griegos que venían a buscar a Jesús porque habían escuchado acerca de él. Estos griegos vinieron preguntando acerca de Jesucristo y les dijeron a los discípulos: ¿dónde está Jesús? Nos dice el versículo 20: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ahora Jesús estaba dando una parábola acerca de la labor que se haría dentro de la proclamación del Evangelio. Para que tuviera valor la obra de Jesucristo, algo debía de ocurrir. Él dijo: en verdad os digo que cuando se lanza un grano de trigo en tierra, primero ese grano tiene que morir, tiene que deshacerse, y ese grano va a producir a 100 por 1. Esta es una gran verdad, porque sabemos que cuando sembramos el grano de trigo, pronto se convierte en una espiga y de esa espiga salen muchos trigos, ¿correcto? Así es la proclamación del Evangelio. Ahora, Jesús tenía que cumplir esta tarea. Vino al mundo para salvar al mundo, y la única forma en que se podía salvar al mundo era que diese su vida por la humanidad. Tal es así que entonces se cumplirían todas las escrituras del pasado. Al cumplirse las profecías que habían sido anunciadas para él como el Mesías, toda la gente vería
que en realidad el libro llamado Biblia era la verdad de Dios y la palabra de Dios. Ahora todos se interesarían por ese libro. Y es por eso que Cristo dijo, si el grano no cae y muere, no puede producir más granos. Entonces Jesús estaba diciendo en otras palabras, el centro de toda la profecía, el centro de todo el Evangelio es que tenga que dar mi vida en la cruz del Calvario. Así que entonces solo cuando Jesús fuera crucificado se podría decir que las profecías se habían cumplido. ¿Te imaginas que Jesús hubiera rechazado ir a la cruz? Si Jesús hubiera dicho, no quiero ir a la cruz, y estuvo cerca, porque el día del Getsemaní Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. En ese momento la salvación pendía de un hilo. ¿Por qué? Porque parecía que Jesús se iba a negar a ir a la cruz. Si eso pasaba, toda la Biblia quedaba perdida. Todas las profecías de los profetas hubieran quedado en nada. Y entonces se hubiera dicho, ¿ves? No se cumplió. Con todo eso se hubiera perdido la salvación. Dios no hubiera sido entonces glorificado. Así que era necesario que Jesús tuviera que cumplir con este último paso. Y por eso dijo, ahora es el momento en que el Hijo del Hombre será glorificado y también el Hijo glorificará a su Padre. Esta era una tarea completa. Sigue diciendo el texto bíblico. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjate lo que dice, si muere, lleva mucho fruto. Porque la muerte de Cristo iba a ser que miles creyesen en la verdad. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Jesús había declarado estas palabras ya más antes. Cuando dio el sermón del monte, había declarado lo mismo. Había dicho, el que ama su vida la perderá, mas el que la pierde por causa del Evangelio la hallará. Ahora Jesús iba a dar el ejemplo. No bastaba con que lo hubiera dicho, le tocaba ahora a él cumplir con lo que dijo. Era el momento crucial. Él había declarado terminantemente que todo aquel que pierde en esta vida cualquier tipo de ganancia, ganará toda la vida eterna. Pero aquel que busca las ganancias de este mundo, perderá la salvación. ¿Cuánta gente hay que ha conocido el Evangelio del Señor, pero por temor a perder las ofertas de este mundo, prefiere rechazar el Evangelio? Muchas veces, cuando se pone a pensar el costo de la salvación, el renunciar al mundo, renunciar a las amistades. Si hiciera eso el hombre, si renunciara a este mundo, si renunciara a las amistades, si renunciara a las ofertas de este mundo, pronto se daría cuenta de que no hay nada por qué sufrir. Cuando el hombre quiere ser amigo del mundo, es cuando lo pierde todo. Porque en la búsqueda de ser amigo del mundo, el hombre tiene que estar a la altura de lo que exige el mundo. ¿Qué cosa le exige el mundo al hombre? Le exige tener que participar en los gastos en favor de las diversiones y los placeres. Si tú no haces eso, no eres amigo del mundo. Tú tienes que estar a la moda con el mundo. Tienes que hacer lo que le gusta al mundo. Cuando tú eres mundano y no eres un cristiano, te amargas cuando no puedes hacer todo eso. Reniegas, maldices y hasta dices, ¿por qué? Yo debía haber nacido en una cuna de oro. Pero cuando ya eres cristiano, tú dices, todo eso es basura. No me interesa, porque te das cuenta de que todo eso solo lo único que hace es matarte, hacerte un renegado, un maldiciente en esta vida. Porque ya no vives la realidad, vives la fantasía que ese mundo te ha puesto. Satanás ha inventado en su mundo puras fantasías, puras mentiras. Él ha inventado la forma de vivir que hoy se ve. Eso no existió, no era el plan de Dios. El plan de Dios es felicidad, no eso. No eso que ves en el mundo. Dime si es felicidad. ¿Es felicidad que estés en una emergencia sanitaria? ¿Es felicidad
que te estén cuarenteneando cuando les da su gana? ¿Es felicidad que te estén haciendo no respirar aire puro? ¿Es felicidad que no tengas libertades completas? ¿Eso es felicidad? Eso es el mundo. En eso acababa. La Biblia nos dice que este es el final del mundo. Tal es así que el mundo va a sacar a relucir sus garras, va a llegar a mostrarse como es. Un mundo de maldad, de pervertidos, simplemente de gente que solo quiere aprovecharse de los demás. Y en eso ya estamos, de lleno. Quien diga que no es porque es ignorante de la luz, porque no ama la verdad o porque no entiende lo que es la vida, sino que simplemente vive la fantasía del momento. No se da cuenta. Y otro es aquel que está detrás del mal. El que está haciendo el mal jamás entenderá la luz, porque está en el mal. Y él es lo contrario de la luz, es el opuesto. Y por lo tanto, cuando tú le digas que eso es el mundo, él te va a decir que está divertido. ¿Por qué? Porque él es el promotor del mal. Mas los que son conscientes se dan cuenta de la realidad en que estamos viviendo. Y Jesús por eso declara, el que pierda este mundo, el que pierda las ofertas de esta tierra, el que pierde toda su vida para este mundo, la guarda para el mundo real, para la vida eterna. Y ahora Jesús iba aún a la parte literal. El que pierda su vida por causa del Evangelio, y Cristo ahora iba a dar su vida por este Evangelio, la hallará. Y así fue. Apocalipsis 3:21 nos dice que Cristo declara, he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y al que venza le daré que también se siente conmigo en mi trono. ¿Qué te parece? Sigue diciendo Jesús. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué te parece? Ahora Jesús dice, si tú renuncias a tu vida de este mundo, el que pierda su vida, el que pierda las ofertas, bueno, todos tenemos ofertas en este mundo, ya sean mínimas o máximas. Algún día que por ahí te dicen, hay un trabajito, no ganarás mucho, pero vas a ganar algo, y es una oferta. O en algún momento alguien te dice, podemos ocuparnos de hacer aunque sea limpieza, ya es una oferta. O en otros casos, ¿sabes qué? Tengo un trabajo para que seas un gerente. Oye, ¿sabes qué? Puede ser un gran político, puede ser un gran empresario, puede ser un congresista, ¿sabes? Te puedes lanzar para presidente. Son las ofertas del mundo. Puedes ser un artista, vas a tener dinero. Podemos entrar en una multinivel donde vamos a hacer plata. Puedes meterte con el Bitcoin y puedes hacer mucho dinero. Las ofertas llueven de todos los lados. Pero dentro de todas esas ofertas, Jesús te hace una. El que quiera ser mi servidor. ¿Quién quiere ser mi servidor? Dice Cristo. También hace su oferta. Y hace su oferta sobre esa base. Que pierdas ese mundo para que vengas conmigo. El que me sirve, ese no andará en tinieblas. Y ahora es la decisión de cada uno de nosotros. Dice el texto, si alguno me sirva, sígame. Es decir, si alguno quiere dedicarse a ser mi servidor, sígame. Y lo sigues a Cristo con sus enseñanzas. Eso es ser seguidor de Cristo. Porque a Cristo no lo puedes seguir hoy físicamente. No está presente en cuerpo, sino en espíritu. Así que si quieres seguir a Cristo, no es que te empieces a movilizar físicamente, sino que comiences a estudiar su palabra. Cuando te llenas de su palabra, ya te has hecho servidor de Cristo. Y si te dedicas a lo que dice este libro, vas por la senda de este libro, hay una promesa: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Sabes lo que significa eso? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es decir, los resultados de servirme serán bendiciones de parte de Dios. Él lo exaltará. Y eso es lo que buscamos. Con luchas, con esfuerzo, entre caídas y levantadas, eso es lo que buscamos. ¿Qué cosa? Ser servidores de Cristo. ¿Para qué? Para recibir la honra de Dios. Yo honraré a los que me honran, dijo el Señor.
Para tú honrar a Dios, todo lo que tienes que hacer es déjate guiar por Él. No hagas lo que hizo Aristóteles, no hagas lo que hizo Platón, no hagas lo que dice Sócrates, no hagas lo que dice Friedrich Nietzsche, no hagas lo que dice Carlos Marx, ni Lenin, ni Engels, no hagas lo que hizo Hitler, no hagas ninguna de esas inmundicias y tú serás seguidor de Cristo. Eso es lo que está diciendo la Escritura, porque todos estos hombres se guiaban por su razonamiento y mira en lo que se convirtieron, en la inmundicia del mundo. Los que están en este mundo no comprenderán así. Para los mundanos, esos fueron los grandes hombres, las luminarias. No importa que solo alumbren en medio de la noche y solo den una poca luz que solo por un segundito lo alegren a tus ojos, pero no te muestran el camino. No hay nada como la claridad del mediodía, el sol de justicia que es Jesucristo. Pero hay muchos que prefieren seguir esas ideas, siguen su razonamiento, no son servidores de Cristo. Por más de que digan, es que yo tengo mi razón, Dios me ha dado la razón para yo tener que utilizarla y razonarla. Sí, te la ha dado, pero para poder razonar dentro de lo correcto. Para que busques las herramientas que hagan funcionar tu razonamiento y no las ideas que nacen solamente de ti, ya sea por causa de tus amarguras, ya sea porque tienes cólera contra algún sector de este mundo, o porque simplemente tus padres no te explicaron la razón de la vida y tú la quieres entender a tu manera. No hagas eso. Pero hay miles que lo hacen. Y todos estos comienzan, es que soy libre, yo puedo hacer mi razonamiento a mi manera. Pero pronto se dan cuenta que su razonamiento es contrarrestado por otro. Por eso existen tantas corrientes. Sí, hay cientos de corrientes de racionalización. Y todas chocan. Todas están en guerra unas con otras. Y a nada bueno llegan. Simplemente a pelear y a crear guerras y distinciones. Fíjate. En el mundo político, en el mundo religioso, constantemente vemos batallas y guerras. ¿Debido a qué? Debido a la búsqueda de la racionalización humana. Lo hemos visto en los imperios antiguos, unos con otros en el salvajismo de las guerras y las peleas. Lo hemos visto en el mundo religioso, el Papa persiguiendo durante la Edad Media a los protestantes por sus ideas de racionalización. Mientras el protestantismo sacaba la luz de la verdad de la Biblia, la palabra de Dios, el escrito está, la sola escritura, como decía Lutero, Roma sacaba sus propias ideas. Al igual que los fariseos y los saduceos. Y por esa causa se dieron tremendas matanzas en la Edad Media, hasta que muchos creyeron que la Biblia enseñaba esas barbaries, cuando jamás la Biblia enseñó eso. Roma fue clara, la tradición es la que la llevó a eso, no fue otra cosa, jamás la Biblia. La Biblia frenaba a Roma no le gustaba la Biblia. Si le hubiera gustado la Biblia a Roma, se hubiera unido con los reformadores, porque ellos predicaban la Biblia. Pero nunca se unió, al contrario, se dividió. Así Roma marcó su divisionismo de la luz de la verdad. Y hoy por hoy vemos que esos protestantes que un día defendieron la luz, en su gran mayoría renuncian a la palabra de Dios por el sensacionalismo, por las ofertas progresistas de este mundo y por la creencia en cosas superficiales, sentimientos y emociones. De nuevo, han retrocedido a las ideas platonescas. Es increíble cómo en la gran mayoría de iglesias protestantes de nuestros días ya no se enseña la Biblia. Se enseña simple y llanamente la razón humana, el moralismo, la llamada justicia social en el mundo. Se ha introducido en la iglesia haciendo creer que esto es la enseñanza de Dios. Las emociones, los sentimientos, las impresiones han tomado su lugar, los valores han tomado su lugar y no los principios. Las reglas divinas han sido hechas de lado, sobre texto de decir que todo eso es legalismo. Increíblemente,
el hombre ha buscado su salvación en sí mismo y ha llegado a caer en el gnosticismo cristiano. Una vergüenza completa. A eso ha llegado el mundo. Bien dijo el Salvador, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Sigue diciéndonos el texto bíblico. Ahora está turbada mi alma, dijo el Salvador. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Fíjate lo que dice ahora Jesús. Dice, ¿qué cosa? ¿Ahora voy a retroceder? ¿Ahora voy a decir que no se cumplan las Escrituras? Pero ¿cómo voy a decir eso? Decía Jesús, si precisamente para que yo sea glorificado, estas Escrituras se tienen que cumplir. Entonces Jesús decía con esas palabras, ¿cómo voy a retroceder ahora si ahora es cuando voy a recibir mi corona? Si ahora es cuando se va a cumplir que yo realmente soy quien dije que era. Era lo único que iba a probar que Jesús era el Mesías. Durante todo su ministerio había repetido esa frase, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el enviado, que Él era el Cristo. Ahora llegó el momento de demostrarse. Cuando iba a ser coronado Jesús, cuando se iba a demostrar su gloria, ¿cómo iba a decir, Padre, sálvame de la gloria que está por llegar sobre mí? No tenía sentido. Había luchado toda su vida para ganarse esa corona, ese puesto del Hijo de Dios, y ahora cuando ya llegaba el momento en que su padre le dice, ahora es cuando te vamos a coronar, ahora es cuando el mundo va a conocer que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te imaginas que Jesús dijera, por favor, no? Era la forma en que tenía que alcanzar la victoria. Desde el cielo Jesús había venido con una misión. ¿Cuál? Dar su vida en la cruz del Calvario para que se note que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Era la única manera. Ahora no iba a retroceder de eso, no tiene ningún sentido. Los hijos de Dios de esta última época van a pasar por algo parecido. Se espera que se cumplan las profecías finales. Hay muchos que dentro de nuestra iglesia le tienen terror a que se cumplan las profecías finales. Por ellos que nunca se cumplan. No, Diosito no lo va a permitir, todavía dicen. ¿Cómo? Cuando el pueblo de Dios, los 144,000 van a ser reconocidos y coronados, ahora van a echarse para atrás y van a decir, mejor no lo hagamos. ¿Por qué? Porque está duro lo que viene. Entonces la profecía no se va a cumplir. No se va a cumplir en esos que rechazan su preparación. Pues no tiene sentido. Hemos de anunciar la verdad, hemos de declarar al mundo lo que nos ha tocado. Y solo cuando lo hagamos se cumplirán las Escrituras. Y podremos decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ahora glorifica a tus hijos, glorifica tu pueblo, glorifica tu iglesia, tu verdad. Esa es la única manera. Pasando por ese proceso que la profecía decía que se pasaría. Sigue diciendo el texto. Padre, sálvame de esta hora, diré, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre, es decir, glorifica tu verdad, glorifica tus Escrituras, que se cumplan. En otras palabras, Padre, voy a hacerlo, voy a dar este último paso en la tierra, para que tu nombre sea glorificado, no lo voy a echar a perder. Por favor, ten la seguridad, Padre, de glorificar tu nombre, porque no voy a retroceder. Voy a ir a donde tengo que ir, hasta allí voy a llegar. Qué bonito, ¿no? El Hijo estaba seguro de lo que el Padre había hecho, y ahora era obvio que ese Hijo con seguridad y confianza pudiera ir sabiendo que su Padre haría su parte. Sigue diciendo el texto. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Por qué lo había glorificado hasta allí? Bueno, porque todo el ministerio que Jesús había hecho estaba de acuerdo con los escritos. Todo estaba en orden. Y ahora lo voy a volver a glorificar. Todavía voy a continuar. Y la multitud que estaba allí ya había oído la voz, decía que había sido un trueno. La voz de Dios como un trueno es la voz profética de Dios. Cuando suena como trueno es porque una profecía se está dando y se estaba cumpliendo en este momento el anuncio de que Jesucristo iba a la cruz para que fuese glorificado. Sigue diciendo más.
Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Esta era la glorificación ahora de Dios en favor de su pueblo. Esa voz no vino por mí, dijo Cristo. Esa voz vino por ustedes, porque ahora van a ver cómo se cumple todo lo que estaba escrito de mí. Así que para que ustedes se convenzan, para que les quede claro, para darles una oportunidad de que ustedes sepan que todo lo que les dije viene de Dios. Era la ayuda de Dios. Por causa de ustedes está llegando esta palabra de Dios en este momento. Es para beneficio suyo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, ahora ha llegado el juicio del mundo, de ese sistema, de esos grandes que han construido este mundo en unión con el demonio. Ha llegado a su juicio. Porque ahora, con la glorificación del Hijo al ir a la cruz, se va a terminar la racionalización, se va a acabar. El que los hombres busquen dentro de su razonamiento lo que quieren hacer y se va a demostrar que las Escrituras tienen todo el poder, que se cumplieron en mí. Y que por esa misma razón ahora ya nadie seguirá su razón, sino la razón que Dios les da, la sabiduría y el poder que vienen del cielo. Esto era maravilloso. Jesús estaba destrozando el imperio de Satanás. Estaba echando abajo al príncipe de este mundo. Lo había derrotado. Muchos no se habían dado cuenta de eso. Para muchos que estaban en la oscuridad y la necedad, simplemente hubieran dicho en ese rato, aquí está el fracaso de Dios. Va a empezar de una vez a mostrarse que Dios falló. Mientras tanto Jesús decía lo opuesto. ¿Qué decía Jesús? Ahora ha llegado la hora de la glorificación. Ahora todas esas mentiras y esas tradiciones se van a venir abajo. Ahora la Biblia va a ser la única fuente de verdad. Jesús había venido a la tierra a una cosa, no te olvides. ¿A qué? A exaltar la ley y magnificarla. Solo vino a eso, no vino a otra cosa. Y al dar su vida en la cruz hizo eso. Le dio credibilidad y valor a la Biblia. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, hoy la Biblia no valdría nada. La ley estaría en el piso. Pero ahora había cumplido su tarea, había exaltado la palabra y eso era todo. No había más nada que hacer. Ya había terminado. Era obvio que se tenía que ir. Si ya exalté toda la verdad, ya dije todo, ya está demostrada toda la Escritura. ¿Qué más hay que hacer? Ahora hagan lo mismo, les dijo a los discípulos. Sigue diciendo el texto. Versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué estaba diciendo con eso Jesús? Si ahora yo soy crucificado, entiéndase una cosa, que, bueno, que todos van a ver que la Biblia es verdad. Y por eso todos van a estudiar la palabra, van a ir a verificarla, van a ir a ver si estaba escrito así o si no estaba escrito. Y cuando vean eso, van a venirme a buscar. Así que entonces, gracias a que seré exaltado, todos vendrán a mí. ¿Por qué? Porque verán que se cumplieron las Escrituras. Qué bonito, ¿no? Qué maravilloso. Precisamente Jesús tenía que pasar por un estado crítico, donde todos pudieran señalarlo como el peor malhechor, donde todos pudieran decir que Jesucristo era un impostor, donde todos pudieran verlo como el peor de los peores. El día que vieron a Jesús como el peor de los peores fue el día que Él triunfó. ¿Por qué? Porque llamó la atención del mundo entero. Qué maravilloso, ¿no? ¿Te imaginas si de Jesús se hubiera hablado maravillas y bondades? Te aseguro que no hubiera traído a nadie. Todos simplemente hubieran estado ahí en ese momento embelesados, ¿no? Pobrecito, buen hombre, hacía milagros y tanta cosa más. Y ahí se hubiera quedado todo el asunto. Pero cuando dijeron que aquel malhechor que se había hecho el Hijo de Dios había sido crucificado, todos ahora dijeron, ¿quién ha sido este atrevido a quien lo han matado? ¿Quién ha sido? ¿De quién están hablando? Oye, dice que eres el maestro, pues Jesús de Nazaret. ¿Ah, sí? Entonces tomaban más interés en él. Cuanto peor se hablaba de Jesús, era mejor. ¿Por qué? Porque era la única manera en que la gente tuviera atención para él. De otra manera no lo hubieran atendido. ¿Sabes que cuando se habla bien de una persona,
Muchos siguen a esa persona, pero no siguen sus enseñanzas, poco les importa, solo lo acompañan. Y el día que ya no está, todo se deshace y cada quien asa calabaza. Es increíble. Pero en el caso, cuando se habla mal de alguien, cuando se lo ensucia y se lo embarra hasta lo peor, es cuanto más interés la gente toma. ¿Sabes por qué? Porque la gente por naturaleza es chismosa. Y le agrada hablar de chisme. Cuando tú a una persona le dices, oye, tal persona es bondadosa, hace cosas maravillosas, tú le estás hablando y de pronto la ves ahí cabeceando. Sí, ay, disculpa, es que estoy cansadito, no he trabajado, toda la noche he trabajado. Pero cuando tú le dices que el fulano es un pestilente y le dices de todo lo peor, el otro está con los ojazos y las orejazas que quiere escucharte toda la noche. No duerme, no pestañea. Es increíble, ¿no? Así que cuanto peor hablaron de Cristo, tanto mejor fue. Y cuando lo subieron a la cruz como un malhechor, 1000 veces mejor fue. ¿Por qué? Ahora a todos atraeré a mí mismo, porque todos van a ver que en esa cruz se cumplieron las profecías, que así se trataría el Mesías. Más claro no podía ser. Es por eso que el pueblo del Señor en esta última etapa será tratado como la secta aborrecida. Así está profetizado. Todos lo van a ver como lo peor. Van a hablar en contra del pueblo de Dios. Dios va a permitir todo eso porque gracias a que se habla así, todos van a tomar interés en el pueblo de Dios. Ahora no parece, dice Elena de White, pero van a suceder cosas que pronto nos pondrán sobre el tapete para que el mundo nos conozca. Qué bonito. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, miren lo que habían oído de los dirigentes y ellos creían que era la ley de Dios. Aquí viene precisamente un detalle importante, ¿no? Cuando se tuercen las escrituras. ¿Qué sucede? Que la gente le dijo, nosotros hemos oído de la ley que cuando llegue el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Estos se nota que no habían entendido nada de la verdad, sino lo que los fariseos y saduceos habían dicho, doctores e intérpretes. Sigue diciendo más. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, es decir, todavía hay un poco de enseñanza que les voy a dar. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda la ignorancia, las tinieblas, las tradiciones, las corrientes filosóficas. Tomen la luz mientras está. Agarren la palabra mientras está cerca. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Todo aquel que no sigue las escrituras no sabe a dónde va. Obvio, ¿por qué? Porque las escrituras te dicen de dónde vienes y hacia dónde vas por las profecías. Pero las enseñanzas filosóficas de los hombres jamás te van a decir hacia dónde vas. Imposible. ¿Por qué? Porque solamente te tratan de mostrar el presente, la actualidad, cómo funciona la situación de este mundo, tu mente, tu ser. En eso se centran. Vago, pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque mientras uno de ellos dice eso, hay personas que dicen, pero esos son temas importantes, interesantes. Se está hablando de la personalidad, sí, pero la está diciendo él, pues, no tú. ¿Cómo es eso? Bueno, sencillo. Él dice una cosa, él dice otra cosa, él otra y tú otra. ¿A eso le llamas tú tema interesante? Razónalo bien, ya que hablas de razón. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre? Porque Sócrates lo dice, porque Aristóteles lo dice, porque Platón lo dice, y si los junto a los tres, se sacan las narices los tres porque ninguno de los tres entendía. Oh, sí, muchos se pueden rasgar las vestiduras por lo que estoy diciendo, rásguenselas, no hay ningún problema. Porque nada va a cambiar, la realidad solo es una. Dios lo que quiere es que te bases en algo real, en que veas que las profecías que el Dios se cumplieron, que nada falló, que nada falla. Pero si tú crees y dices, no, pero yo no sé quién las habrá escrito, ahí se nota. Esto es increíble. ¿Cómo de la Biblia dices,
Yo no sé si la Biblia habrá llegado como era. Así, ¿cómo sabes que ha llegado lo de Platón como era? ¿Y cómo sabes que lo de Sócrates te ha llegado como era? ¿Qué tal si en todo el tiempo lo han manipulado? ¿Y sigues creyendo en eso? ¿Ves? Ahora se te desmoronó todo. ¿Qué vas a hacer? Eso pasa por pelear con la verdad. Y si luego descubrieras que cada uno de ellos solo te dijeron lo que se les venía a la cabeza y luego se sonreían después de que escribían. ¿Ves? ¿Qué? ¿Puedes decir lo contrario? ¿Con qué? ¿Tienes pruebas? No las tienes. Entonces todo cambia. ¿Qué dices de la profecía? No, pues, porque cuando tú sigues la profecía y ves que se cumple, y ves que te predice y que se sigue cumpliendo, ya no puedes decir que alguien escribió, se dio la vuelta y se puso a reír. ¿Ves? Si seguimos ahondando esto, pronto te vas a quedar sin creencia en nada. En lugar de eso, es mucho mejor tratar de buscar lo que ya está establecido por Dios y encontrar la luz de acuerdo con las predicciones divinas. Eso es mucho más seguro para el que quiera la seguridad. Porque hay muchos que no buscarán la seguridad. Hay muchos que buscan solo derrotar en una conversación. Oiga, hay gente que cuando tú le hablas te busca palabras difíciles, te enreda, te envuelve con palabras que tú ni siquiera puedes entender, que tienes que estar yendo al diccionario por cada palabra que dice. Esa es la necedad del hombre. Porque el que te habla así te puede ganar la conversación, pero nunca te convence, porque tú sigues igual después de eso, por dos razones. Una, porque no entendiste sus palabras difíciles, y dos, porque no te interesa lo que dijo, no funciona. Así que tú tomas tus decisiones. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ahora Jesús estaba hablando en un lenguaje claro, acá no había nada de sentimentalismos. Cuando Jesús está diciendo, entre tanto que tenéis la luz, el conocimiento, la profecía, mientras está alumbrando, porque hay un día que ya no va a alumbrar. El texto es claro, 2 Corintios 13:8, las profecías se acabarán. ¿Sabes? Mientras la profecía dura, mientras todavía hay anuncios proféticos que se tienen que cumplir, todavía hay luz. Y andad entre tanto que tenéis la luz, porque cuando lleguen las tinieblas, ya no tendréis más luz. La ignorancia es peligrosa. Por eso es bueno buscar ahora la profecía, conocerla, mientras todavía se están cumpliendo los hechos. Porque te aseguro que el día que estas profecías hayan cumplido su tarea y tú corras a buscar la luz, ya no la vas a encontrar. ¿Sabes por qué? Te voy a decir una gran razón. Porque cuando llegue ese momento tú vas a decir, ¿y qué tal se lo han acomodado todo de acuerdo con lo que está pasando? Porque se habrá cumplido la última señal. Y entonces tú dirás, ¿y qué tal se han acomodado esto más? Demasiado tarde. En cambio, si crees antes de que suceda, todo será distinto. San Juan capítulo 14, versículo 29, fíjate lo que dice allí. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Cuando ya no haya nada más que tenga que suceder, ya no podrás creer. Porque solo se cree cuando ves que hay algo por cumplirse. Andad entre tanto que está la luz, porque no os sorprendan las tinieblas. Sigue diciendo el texto bíblico. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Una vez que Jesús te ha dado su palabra, no dará más. Ahí acaba. Por más que lo busques en persona, ya no lo encontrarás. Hay gente que dice, yo quiero encontrar a Jesús solo 2 minutitos, 1 minuto ya, que esté conmigo acá. Yo le creo todo. Pero que se presente ahorita, quiero verlo. Si hay gente que quiere verlo a Dios para creer que existe. Esto es increíble, ¿no? Muchos se basan en las ideas de Tomás de Aquino, que trataba de demostrar la existencia de Dios, pero él mismo pisoteaba todo y declaraba que Dios después de todo no existía.
Esto es increíble. Hoy quieren hacer lo mismo muchos, a pesar de que ven la desgracia de ese hombre, todavía lo quieren seguir. Todavía quieren seguir sus idealismos, sus antojos de esfuerzo de razón humana, que no les sirvieron para nada. Jesús te invita a otra cosa, pero no vas a poderlo encontrar a Dios dentro de ti como lo querían hacer estos hombres. Porque a Dios se le encuentra por el Espíritu, es decir, por la palabra. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 6:63. Así que ¿para qué pierdes tu tiempo en cosas que no te van a servir para nada? Andad entre tanto que tenéis luz. Y entonces Jesús habló esto y se fue y se ocultó de ellos. No esperes verlo en persona. Ya te dijo sus palabras. Ahora emplea tu razón en esas palabras. Ya que tanto buscas la razón, hazla funcionar. Y funcionará de verdad. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esto es increíble, ¿no? Por más que hizo señales, las señales que Jesús hacía no eran señales que se le venían a la cabeza y las hacía. No. Acuérdate que cuando lo llevaron ante Herodes, Herodes le dijo, hazme un milagro y voy a creer en ti. Y Jesús ni siquiera se inmutó, ni lo miró, no hizo nada. ¿Por qué? Este hombre no estaba entendiendo que Jesús no hacía milagros porque quería hacerlos ni porque simplemente se los pedían, sino porque estaba escrito en el libro de Isaías, declara terminantemente en el capítulo 35 que Jesús vendría a dar vista a los ciegos, a hacer caminar a los cojos, sanar a los mancos. Eso estaba escrito. De manera que esa era la prueba para saber que Jesús era el Cristo. Eran simplemente las características. Y ahora, por más que Jesús mostró todo ese cumplimiento de señales, no le creían. ¿Sabes por qué no le creían? Porque esta gente ignoraba la verdad. Imagínate, si alguien te dijera así, ¿ves aquí este cofre? Sí, ya, en este cofre hay oro y te lo muestra. Y ves el oro y lo cierra y te dice, ¿viste que yo? Sí hay oro. Van a venir otros y tú les vas a decir, dice que en este cofre hay oro. ¿Así? Estás mintiendo. No, si hay oro, yo lo he visto. Pero a ver, quiero verlo yo también. No, es que ya lo cerró ya. Ay, por favor. Y se van a ir y ni siquiera van a intentar abrir el cofre para ver que hay oro. Eso es lo que pasa con los hombres. Eso pasó con estos. No buscaron la verdad. No fueron a mirar en la Biblia qué cosa se decía en relación con el Mesías. Y cuando el Mesías estuvo frente a ellos, ni siquiera lo reconocieron. Obvio. ¿Por qué? Porque no habían estudiado acerca de él. Así pasa con todos nosotros hasta el día de hoy cuando no tomamos las Escrituras. Hay gente que yo no sé por qué no lee las Escrituras. Se le metió en la cabeza lo que dicen esos que declararon que la Biblia es el opio de la humanidad. Porque ellos lo han dicho, por eso tengo que creer que la cabeza de ellos era más inteligente que la mía. ¿Por qué? ¿De qué lado? Por favor, eso no tiene ningún sentido. Porque el que está vivo tiene opción a conocer más. Y no tiene que depender de aquellos que ya perecieron y que no llegaron a la luz. ¿Por qué tendrías que depender de lo que ellos dicen? ¿Sobre qué base? ¿Por qué tu cerebro no podría ser más avanzado que el de ellos? Tú tienes que buscar por ti mismo ese conocimiento. No estés esperando a que otros te lo tengan que dar, porque entonces fracasarías, cometerías el error de tu vida. No cometas ese error. ¿Por qué yo tener que esperar en lo que dijo el fulano, el sutano, el mengano y el perengano? Eso no tiene ningún sentido. Pero hay muchos que hacen eso. Jesús por eso invita. Jesús dice, tú no te quedes en esas tinieblas de la ignorancia. Tú busca la luz. Te darás cuenta que cuando tú busques el conocimiento por ti mismo, y vengas al razonamiento divino y lo pruebes, como a alguien le dije alguna vez, lee la Biblia. Y cuando me dijo, ¿yo para qué quiero la Biblia? Por lo menos por cultura general le dije, para que en otra que te encuentres con un religioso por lo menos sepas de qué habla. Bueno, por eso sí lo voy a hacer, dijo. Bueno, por lo que sea, pero hazlo. Eso es lo que Dios quiere. Lo único que Dios quiere de ti y de mí es que escudriñemos este libro, que no vamos a perder tiempo.
que no van a ser miles de años que vamos a estudiar, ni siquiera una decena de años. Puedes hacerlo en poco tiempo. Quiere que tú por ti mismo verifiques, al margen de lo que hayan dicho los santos padres pontífices, al margen de lo que haya dicho el magisterio de la Iglesia, al margen de lo que digan tus pastores, al margen de lo que digan las organizaciones religiosas, al margen de lo que diga el presidente, el congresista, el abogado, el juez, el médico, etcétera, 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 al margen de todo eso, que tú vengas por ti mismo a las Escrituras. Y lo puedes hacer. No te faltan ojos, no te falta cabeza, cerebro, puedes hacerlo, pero eso depende de ti, porque Dios tampoco te lo va a obligar. Esa es una decisión que tú tomas personal e individualmente. Jesús continuó diciendo, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Fíjate ahora lo que dice acá. Isaías escribió que Dios había enceguecido los ojos de estos. ¿Cómo encegueció los ojos de estos? Bueno, fácil. ¿Cómo? Cuando tú eres de las personas que buscas tu filosofía, cuando eres de las personas que buscas tu razonamiento, en lugar de venir humildemente a ver, escuchar qué dice Dios. ¿Por qué? Fíjate en esto, y esto te va a quedar, te lo va a dejar en claro. Fíjate en esto. Hay personas que te dicen así, no, ¿y yo por qué tengo que leer la Biblia? ¿Ah? ¿Por qué tengo que hacerlo? No quiero leerla. Y tú le dices, ¿y de dónde vas a sacar el conocimiento? ¿De mí? Muy bien, supongamos que tú sacas conocimiento de ti y te vuelves un Aristóteles moderno, ¿ya? Luego de eso, ¿qué? Bueno, luego de eso tú vas a decir, voy a plasmar mis escritos en un libro como Aristóteles para dejarlo como legado a los demás. Así, ¿y por qué tienen que leer lo demás lo tuyo? ¿Por qué tienen que hacerlo? No, bueno, es que estoy dejando, no. Y si tú dejas un legado de escritos, es porque quieres que lo lean, ¿sí o no? Porque eso te dice la inteligencia. ¿Por qué crees que Dios te dejó un legado de escritos? ¿Ves? ¿Cómo pides que lean lo tuyo cuando tú no piensas leer lo de los demás? Pues no tiene sentido. ¿Te diste cuenta? Entonces, ¿por qué empezar por querer buscar lo tuyo? ¿Y por qué no empezar mejor por buscar lo de Dios? Y luego, cuando ves que lo de Dios no tiene ningún sentido ni razón, pero tú lo ves, no Aristóteles, no Sócrates ni Platón, sino tú. Sí, porque hay muchos jóvenes que en la universidad, Friedrich Nietzsche, y todo dice Nietzsche, ¿sí? Tú ni siquiera sabes por qué lo dijo, no sabes cómo estaba renegando y de amargado por las cosas que le habían acontecido y por eso hablaba. Él no hablaba por sabiduría. ¿Qué, no conoces la historia de Nietzsche? Que renegó porque perdió a la mujer, porque perdió a los padres, porque le fue desgracia tras desgracia y terminó diciendo, ¿dónde está Dios? Y de ahí sacó su famoso dicho, Dios ha muerto. Bueno, era obvio que Dios había muerto en su cabeza. Y lo puso ahí. Y otros vienen, leen lo que él sacó de su cabeza, lo que a él le pasó, y vienen y dicen, Nietzsche lo dijo. No, pero él sabe por qué lo ha dicho. No tiene nada que ver con lo que tú tengas que decir. Y repites como un loro lo que dijo él. Oiga, sí hay gente que hace eso. Hay gente que ha leído libros de hace 200 años atrás acerca de cómo tiene que ser la humanidad, la sociabilidad, cómo tiene que ser el mundo social, el rico, el pobre, cómo tiene que manejarse la igualdad social. Muy bien, lo escribieron hace 200 años, siendo anticuados, lo escribieron hace 200 años. Y hay gente que todavía toma esos escritos y dice, así debe de ser. Momentito, tú no has vivido en los tiempos de él ni has estado en la realidad de él.
Sin embargo, ¿quieres repetir lo que él dijo? Él estaba en otra realidad. Estaban sucediendo otras cosas. No es lo que te pasa a ti. Te parece, porque... No, pero es igual a lo que... Estás equivocado. No viviste en ese tiempo. O es como otros declaran. Desde la antigüedad, hombres como Aristóteles demostraron lo que era el ser. Y esos hombres grandes declararon cosas para nuestros días. Discúlpame, pero ellos hablaron contra los dioses de su época. Hablaron contra los dioses del Olimpo. Y algunos dicen, ellos demostraron la no existencia de Dios. Estás equivocado. Ellos demostraron que esos dioses de los cuales hacían mención como Zeus, como Perseo, como y todos los demás, ellos descartaban a esos dioses. Ellos atacaron a la teología de su nación. Jamás hablaron de la teología de los hebreos. ¿De qué estás hablando? Oiga, sí, me sorprendí cuando estuve leyendo muchas de esas historietas de estos hombres, de lo que escribieron, y hasta dije en ese momento, estos hubieran sido grandes cristianos. Sin duda te aseguro que si Aristóteles conociera el Evangelio de Cristo, sería más cristiano que el mismo Papa, entre comillas, porque de cristiano no lo tiene. Así sería. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Has leído la historia? ¿De qué lado la has leído? Oiga, me sorprendí cuando en una ocasión escuchaba a un profesor que declaraba y decía, estos grandes hombres demostraron la inexistencia de Dios. Y entonces me acerco y le dije, ¿de qué Dios? De Dios, pues me dicen. Ah, de Zeus, le dije yo. ¿Cómo de Zeus? De Zeus, pues le dije. ¿Por qué? Ese hombre no hablaba de Jehová. Nunca habló de él. De Jesucristo mucho menos. Se quedó entonces mirándome y pensando, y entonces le dije, ¿qué no te has dado cuenta que estos hombres protestaban contra esos dioses falsos de su época? Ellos no creían en esos dioses. Ellos eran ateos de esos dioses, pero nunca fueron ateos del Jehová verdadero. Así que, ¿por qué confundir las cosas? Cuando estos hombres se fueron contra la teología de su época, contra la existencia del soberano Dios, no era el Dios Jehová, era el soberano Dios de ellos, porque les habían pintado cosas tan absurdas de Zeus, de Apolión, de Hades, que estos hombres, pues, cuando escuchaban eso, decían, ¿qué estás hablando perdiendo el tiempo en inmundicias? Y ellos preferían por eso buscar a su Dios a su manera en su filosofía. Es solo por eso. Así que no te vayas a confundir. Cuidado cuando sigas las ideas de esos personajes. Termina diciendo así el capítulo 12 de San Juan, dejando la base para la última cena. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, y escúchalo por favor. Mira cómo Jesús ahora llegó al punto de decir, entiéndanme, yo no soy un Sócrates, yo no soy un Aristóteles, yo no soy un Platón, aunque Sócrates ya iba a venir después. Yo no soy ninguno de esos. Entiendan, miren lo que les voy a decir, dijo Cristo. Capten, el que cree en mí, es decir, el que esté escuchando mis enseñanzas, no está creyendo en mí. No son mis enseñanzas. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Ves lo que está diciendo? Solo se está poniendo Jesús como un portador de alegres nuevas. La máxima humildad de reconocer que todo lo que enseñó y lo que dijo no nacía de su cabeza, sino de la palabra del que le envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? El que me ve, ese que está presente acá, el que esté escuchándome ahora que estoy hablando, no me está viendo a mí, porque yo solo estoy hablando de aquello que me dio el que me envió. Así que no me está viendo a mí. Con eso les estaba diciendo Jesús, ¿hasta cuándo no van a comprender? No he venido para quitarles nada. Solo he venido a una cosa, a decirles lo que el que me envió me ha dicho que les diga. ¿Por qué me atacan a mí?, decía él. Si estoy trayendo la luz
de aquel de quien ustedes dicen que es su Dios. Sigue diciendo el texto, verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús está hablando ahora en el contexto de la luz, de la verdad, de la palabra. Y siendo esa palabra ahora Él en persona, hablaba ahora como la luz de su persona, mas no de su persona como humano, como un ser más que estaba allí presente, sino como la luz de Dios. Ahora estaba dándose la atribución de ser el enviado del cielo como hijo de Dios, su exaltación en cuanto a la verdad que traía, por lo que valía. Y sigue diciendo más. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras. ¿Ves ahora qué exalta Jesús? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Más claro que el agua ya no puede estar. Miren, decía Jesús, noten por favor, yo no he venido trayendo mi palabra de mí mismo, porque si así fuera, yo los juzgaría. Pero no, yo no juzgo a nadie, yo solo soy el portador. Yo solo estoy viniendo a traer el conocimiento. Mi tarea es esa. El que quiere me cree y el que no quiere no me cree. Pero eso sí les digo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo he venido con una misión. ¿Cuál? Traer la verdad que va a salvar y cumplir con esa verdad en mi vida como un sacrificio. Eso es todo. No tengo otra cosa que hacer. De mí mismo no vine. Que si yo hubiera venido por mí mismo y no fuese que traigo el mensaje del cielo, yo los juzgo ahorita y los condeno y los desaparezco como nación. Pero no vine a eso. Vine al contrario, a traer el conocimiento para que lo acepten y se salven. Sigue diciendo el texto. Verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Esto es más que claro. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Eso es distinto. Como yo traigo el encargo del cielo, al rechazar ustedes el encargo del cielo, lo único que se van a ganar es que les vaya mal. Y por eso esa palabra los condenará y les dirá, ¿ves? No hiciste lo que te dije, ahí estás condenado. ¿Por qué? Porque te la buscaste. Y luego sigue diciendo más. Verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Más claro que el agua? ¿Dónde? Así de sencillo. Nadie se puede confundir con eso. Jesús, en otras palabras, estaba diciendo, si yo traigo las palabras del que me ha enviado, entonces estoy trayendo salvación. No me parezco a los filósofos en nada. No tengo nada con las tinieblas. Viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Jesús estaba dejando en claro sus credenciales, estaba poniendo las cartas sobre la mesa. Todo estaba claro. Los que estaban allí presentes, varios de los grandes líderes creyeron en él. Pero ¿sabes qué? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y por esa razón no exaltaron la verdad. ¿Sabes por qué? Hicieron lo políticamente correcto. No hicieron lo que en verdad decía la luz. Que Dios nos ayude y nos bendiga, para que nosotros podamos avanzar por la luz y no por lo políticamente correcto. Eso no sirve para nada. La luz es la única que te llevará a la vida eterna. Vamos a pedirle a Jesús en oración que nos ayude a poder recibir el conocimiento de su luz, de su palabra. Solo la Biblia y la Biblia sola, para que aprendamos a usar el razonamiento en ella. Y veremos que ahí está el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar.
Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras que nos has dado y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a poderlas, Señor, compartir con quienes todavía no conocen de estas realidades. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y a tus hijos en el mundo entero. Quédate con nosotros porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. No te olvides de compartir este mensaje, dale like, haz que llegue a todo el mundo, a todos tus amigos. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos en YouTube 9:03 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Estamos en Radio Líder 5 de la tarde con los temas de las enseñanzas de Jesús, AM 1240, FM 987. Estamos a través de Spotify para que puedas bajarte los audios y compartirlos con tus amigos. DRC Noticias, DarioRa.com para que nos mantengamos al día con las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo y la necesaria preparación para la segunda venida de Cristo. Hashtag El Último Llamado Divino, Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino y Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.